En este espacio, a las 6:55, defendemos, lo hicimos antes, lo hacemos hoy y lo haremos mañana, a ultranza, el derecho del periodismo a criticar. La criticidad periodística es absolutamente normal, pero yo creo, y esto ha sido una posición absolutamente personal que le he expresado en este espacio, como también en las redes, junto con el contertulio, la crítica tiene que ser fundamentada, tiene que ser argumentada y tiene que ser con base en hechos y con base en la verdad. La semana anterior, de forma irresponsable, y permítame utilizar este término, hubo actores políticos y colegas comunicadores que se sorprendieron y afirmaron, en el caso de algunos actores políticos, que Gabriela Rivadeneira se había fugado del país. Yo planteé públicamente una pregunta. ¿Había algún juicio penal? ¿Había alguna indagación? ¿Había alguna vinculación de Gabriela Rivadeneira en algún proceso? Entiendo que no. Ella no tenía impedimento para salir del país, porque además, y esto muchas veces no se entiende, solamente en casos de delito flagrante, solamente en esos casos, la Asamblea, no, digamos, la función judicial no requeriría una autorización expresa de la Asamblea para enjuiciar penalmente a un legislador. O sea, son cosas que muchas veces la opinión pública no las conoce y los actores políticos e incluso algunos medios no las utilizan o no las explican adecuadamente. Pero sobre esto se habló la semana pasada. Gabriela Rivadeneira había ido a México, al estado de Puebla, para participar como veedora de un proceso electoral, y ayer ya estuvo trabajando en la Asamblea Nacional, y de hecho hoy está acá en nuestra mesa de trabajo, o sea, no se ha fugado. Recibimos a Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de Alianza País. Qué gusto, bienvenida. Bienvenida, asambleísta. Gracias, un saludo especial en esta mañana a todos los radioescuchas de Majestad. Y bueno, son de las cosas que nos ha tocado ver, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Decirles especialmente a los radioescuchas, a quienes están siguiendo también esto en redes sociales, que nosotros hemos venido insistiendo sobre visibilizar un formato que se está aplicando y que ya no es de invento, cada vez más bien ratifica que lo que nosotros venimos diciendo desde que se rompió el Estado de Derecho en el país, desde que se dejó a un lado el debido proceso, se aplica de manera sistemática un formato en el que, anclado a las corporaciones mediáticas, generando un framing sobre la duda o el desprestigio de un cuadro político, en nuestro caso principalmente ligado a la corriente correísta, aplican ya un desprestigio de la figura política de tal manera que el sistema de justicia pueda operar con o sin razones o con o sin exageraciones, como por ejemplo es el caso de Ricardo Patiño, que por dar un discurso interno de la militancia, hoy está siendo judicializado por un discurso interno en la militancia. Esto que ya empezó desde el famoso show Balda, aplicado para Rafael Correa, que sigue con Jorge Glass, en el que un asesor presidencial dijo con claridad, cuando le preguntaron ¿y por qué Jorge Glass sigue preso en año y medio? El asesor presidencial dice, por la fuerza de las circunstancias. Cristian Zurita. ¿Ah? Cristian Zurita claro, fue el que dijo. Por la fuerza de las circunstancias, ahora vemos cómo a Paola Pavón, a la cual nosotros, por supuesto, no solamente en mi persona de manera personal y en mi calidad de amiga y compañera, sino como organización política, hemos dicho con claridad que este formato tiene que parar porque realmente está haciendo un daño, no solamente al Ecuador, no solamente a una corriente, sino a la democracia real, a la Constitución, a los tratados internacionales de protección de derechos humanos, y es algo que está llamando mucho la atención a nivel internacional. En efecto, después de mi participación en Puebla, estuve en Ciudad de México, hablé con el presidente del Senado, y realmente el presidente del Senado es el que me plantea qué está pasando con este formato de persecución de la política en Ecuador. Misma, ahora sale la famosa libreta, mismo que le aplicaron a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Lula da Silva preso político. Esperamos realmente, como han salido las últimas noticias de parte de su defensa, que en los próximos días pueda tener un margen de movilidad, digamos, y que pueda tener otro tipo de sanciones que no sea la prisión. Y más aún con el agravante en el Ecuador de estar en este mismo momento con una crisis carcelaria. Todo eso es lo que está pasando en el país, y yo me sorprendo porque en realidad me pasan una grabación de una entrevista que hicieron en un medio de comunicación la mañana de ayer, la ministra del Interior, en el que cuando le preguntan sobre mi persona, ella dice, es que cuando tenemos estas alertas y estos monitoreos, siempre nos están comunicando. Entonces yo digo, a ver, ¿eso es confesión de parte? Que una ministra del Interior diga que el sistema de justicia está monitoreando por alertas políticas en este país. Yo salgo del país frecuentemente. Fabricio trabajó conmigo un tiempo en la Asamblea, sabe que mi actividad internacional
es permanente. En el último año yo he estado en Cuba, en Perú, en Colombia, estuve en Argentina hace 2 meses haciendo una agenda de todo un mes donde recibí una condecoración del Senado de la Nación, salí a México, tengo otras invitaciones en los siguientes meses, es decir, mi actividad no ha parado en cuanto a la construcción de un tejido social regional. ¿Usted está vinculado en algún proceso? Esto. Actualmente no tengo ningún proceso. ¿Hay alguna investigación o alguna posible indagación que se puede iniciar en su contra? Mire, yo tengo algunos procesos y algunas auditorías abiertas en Contraloría, lo cual han marchado... Por su paso como presidenta de la Asamblea. Como presidenta de la Asamblea, mire que es tan ridículo que me abrieron una auditoría en Contraloría de cuando yo era viceprefecta de la provincia de Imbabura, por haber participado en una sesión de un directorio de una empresa pública. Bueno, ¿eso hace cuánto? Hace 8 o 9 años. ¿Es judicial? ¿Es legal? No, porque ya los casos sabemos que del sector público la Contraloría tiene 7 años para poder abrir las auditorías. Sin embargo, tengo desde que era viceprefecta de la Imbabura. Ahora actualmente por casos por la Asamblea Nacional, por Alianza País, recordarán que cuando fue la ruptura, y esas son cosas que se dicen ligeramente en las redes sociales especialmente, hay medios que ni siquiera contrastan, ni siquiera preguntan y lo publican como titular, cuando en la ruptura se me acusó incluso de haber sacado fondos 600 mil dólares les dijeron que desaparecieron de las pero que cuentas de Alianza desaparecieron, País. No fue, dieron a entender como, esta llegó y ¿Qué se pasó llevó con 600 ese mil dinero? dólares. Creo que Ricardo Zambrano había firmado. Así es. ¿Qué pasó y con ahora ese dinero? vaya a ver qué pasó. Menos mal la gente sabia. Y en su candidatura, Pero, bueno, en Manabí fue absolutamente ¿pero qué pasó con claro ese, con ese dinero? Con esa 600 mil dólares fue lo que se invirtió en una póliza, que es más, gané por esa póliza en inversión que quedaron en fondos del partido y que están ahí. O sea, ganó el partido. Y ganó el partido. No diga, gané. A ver, cuando nosotros somos funcionarios públicos, en este caso en el partido, somos dirigentes, sabemos que los fondos son escasos para haber sostenido la mayor organización política de este país. La idea es saber cómo gestionas, cómo puedes fortalecer la organización política que necesita recursos para funcionar, y ahí es cuando pusimos esos recursos en una póliza que ganó además un porcentaje de interés y que eso está en el movimiento y que además permitió hacer procesos específicamente de formación, que es uno de los temas en los que yo he insistido siempre en mi rol de militancia. Esa plata se quedó en las cuentas del movimiento. Por supuesto, pero además nunca lo dijeron. Entonces lanzaron la falsa noticia de que habían desaparecido 600 mil dólares, pero nadie rectificó luego que en efecto la plata estaba en Alianza País. Usted fue parte del buró político de Alianza País, fue presidenta de la Asamblea, era de los cuadros más importantes que tenía el movimiento de gobierno en ese entonces con Correa a la cabeza. ¿Cómo financiaban las campañas? ¿Cómo hacían para recaudar fondos? Y si es verdad o no que habían aportantes privados e incluso públicos, como dice la nota publicada por La Fuente en esta semana, de que hubo prefecturas e incluso secretarías como la de Inteligencia y la de la Reconstrucción que aportaban a la campaña de País. Qué bueno que eso está en investigación, porque solo ahí se podrá decir. Yo no soy juez y hay que ver, no en los medios de comunicación ni en los titulares, sino en los documentos que puedan contrarrestar una información que muchas veces llega a ser jocosa. Paula Pavón decía, perdón, una de las cosas que me están diciendo es que en el 2017 a mí me entregaron dinero un señor Wong que falleció en el 2002. Sí, pero el hijo también se llama Segundo Wong, o sea, ese es sí, lo que pero lo es que el argumenta nombre, el otro lado. sí, pero no es homónimo ni nada, o sea, es el nombre del representante de la favorita y menos mal ayer. Y el representante legal de esa empresa salió a decir que en esa época ni siquiera existía Rey Lácteos. Y ayer sale una comunicación formal de la empresa. Eso es lo jocoso de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿quién está atrás de todo esto? ¿Cuáles son los intereses reales de seguir golpeando y desprestigiando con noticias falsas? Algo que además ya se usó en Brasil y que fue muy utilizado en la última campaña y que ha sido muy analizado también de las noticias falsas, que cómo operan, cómo se van cimentando en el imaginario de una sociedad y cómo eso permite que los procesos electorales vuelvan a tener representantes de la derecha que aplican procesos neoliberales que están acabando con las economías y con el desarrollo de las sociedades en nuestra región, como es el caso de Argentina y como es el caso ecuatoriano, donde ya vemos que los indicadores son complejos, cuando 3.4% en este país ha incrementado en desempleo y en empleo inadecuado, lo cual indiscutiblemente va a verse reflejado en el aumento de pobreza. Esos son los temas reales. Nosotros conversábamos la última vez que estuve aquí, decíamos, a ver,
hagamos un análisis de las últimas elecciones de las seccionales. Y para muchos analistas políticos que posicionaron esto como un tema de debate, decían, esta ya fue la primera recta electoral del 21. Quedó consagrado que el 21 o el 20 o cuando sea la presidencial, tendremos dos corrientes políticas. Correísmo y social cristiano. Así es. Ya, juguemos entonces en el marco de la democracia, no en el marco de implementar procesos judiciales que aniquilan líderes políticos que además representan proyectos claros. Juguemos en el marco de la democracia, es lo que hemos planteado, y restituyamos el Estado de Derecho. Pero y digo, el debido proceso. algo de verdad debe haber, en esas publicaciones, los denominados Sina Papers, que es la de Laberinto Shore, el tema de Arroz Verde, esta última de Lucas Magano, los periodistas y activistas que publican esto, digamos, incluyen correos electrónicos, facturas, listados, hojas Excel. Digo, ¿algo de verdad debe haber o no? Bueno, pero eso no lo podemos decir nosotros. De acuerdo. Por eso, porque nosotros no estamos investigando. Yo lo que he planteado es que la Fiscalía es la que tiene que determinar exactamente la veracidad. ¿Cuál es el problema? Que si Fiscalía está investigando algo, y además eso es hasta parte de un tema de una operación ética que uno tiene que hacer. Si es que hay un proceso de investigación, uno no puede empezar a especular alrededor, cuando además públicamente se está anunciando que muchos de esos datos son inciertos. Perfecto, ¿qué pasó en el tema de la detención de Pamela Martínez? 26 días después aparece una supuesta libreta, que además tal como está escrita, porque hemos conversado con el abogado de los defendidos en este caso, con Fausto Jarrín, que dice realmente ver el escrito de esa libreta y de ese cuaderno, pero llega a ser realmente inverosímil. Es el diario de Hello Kitty, dijo él el ya abogado bautizó como el diario de Hello Kitty. Oiga, 26 días después de una presión. Y en esa además, libreta aparentemente estaría su nombre. Y por eso tengo entendido, se pretendió emitir un acto urgente en su contra. Mire, ¿nos puede revelar algo sobre eso? Cualquier pretexto puede servir en este momento para cualquier cosa. Decirles, nosotros ya estamos aquí. Y la dirigencia que asumió después de la ruptura, este proceso de reconstrucción organizativa, desde Revolución Ciudadana, Revolución Alfarista, Manao y Compromiso Social, porque además el bloqueo político ha sido tal que nos ha tocado ir buscando las herramientas necesarias para poder seguir participando y dar una opción a nuestra militancia. Estamos aquí porque además no solo defendemos un proceso, sino estamos proyectando un país que tiene que responder ante las necesidades reales de la gente y por eso estamos aquí. No tengo ninguna notificación en este caso, desde que nació el dichoso informe o la publicación de Arroz Verde hasta la fecha, no tengo ninguna notificación de estar inmiscuida en esto. No tendría por qué, porque recordarles que además yo fui secretaria ejecutiva de Alianza País. A mí me nombraron el 1 de mayo del 2017 en nuestra Convención Nacional de Manabí y asumí formalmente la secretaría después de haber entregado la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso bajo ningún concepto coincide con los tiempos ni de campaña electoral ni de rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral de lo que fuera esa campaña electoral. De tal manera que realmente, si es que, como nosotros decimos, y ahora que conversaba con Galo Moragalo decía, mira, esto es tan fácil. En algún momento en la historia, especialmente en la época de las dictaduras, se aplicaba o se decía, un dicho que decía, no importa si tienes o no tienes. La cosa es que si ya te pusieron la vista encima y te van a desacreditar y acabar, te ponen. Pero su nombre está no tengo conocimiento porque no he sido notificado. Y no ha sabido lo que preguntaba el contertulio, no ha sabido si es que se iba a emitir efectivamente. Tuvimos una alerta sobre el tema. En efecto, no tendrían por qué. Más aún, siendo parlamentaria, tendrían que seguir un proceso que está establecido en la Constitución sobre actuación a los parlamentarios. Bien lo decía Fabricio, haciendo una puntualización que en determinados casos no debe pasar a un levantamiento de fuero de corte, que es lo que pasó ya anteriormente en nuestro país, pero en estos casos deberían aplicar un tema de procedimiento parlamentario. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Que están actuando tan al margen de la ley y de la Constitución, que lo que decían era emitir un acto urgente y paralelamente solicitar el levantamiento de fuero de corte.
Eso que sería para nosotros no solamente un acto inconstitucional e ilegal, sería un atentado gravísimo a los tratados de derechos humanos internacionales de los que el Ecuador es parte. ¿No es lo mismo que le hicieron durante su administración en la presidencia de la Asamblea a Cleber Jiménez? No, porque él ya tenía una orden de juez sobre un delito fragante. En ese caso, lo que nosotros aplicamos y lo único que yo recibí como presidenta de la Asamblea Nacional en ese momento fue una notificación del juez del allanamiento del espacio de las oficinas, que es algo que ha sido muy cuestionado, pero que yo ante solicitud de juez, si no cumplía esa solicitud de juez era desacato para mi persona, porque además hubiera estado obstruyendo un proceso judicial en marcha. O sea, lo demás es proceso judicial. Usted ha enfrentado 2 campañas consecutivas como candidata a la Asamblea Nacional. ¿Cuánto cuesta esa campaña y cómo hizo para financiarla, Gabriela? Bueno, y qué bueno que lo pone, porque en mi caso, imagínense, yo en el 2013, cuando me proponen encabezar la lista de asambleístas nacionales, yo era gobernadora de la provincia de Imbabura, y de una u otra manera habían planteado que yo vaya por la provincia de Imbabura, lo cual hubiera sido para mí ya tener un marco estratégico, porque yo era gobernadora de esa provincia. Sin embargo, cuando venía de ser también vicealcaldesa de Otavalo. Venía de ser vicealcaldesa de Otavalo y viceprefecta. Salir a una lista nacional para mí significa un reto gigantesco, sobre todo porque nosotros no venimos ni de familia pudiente, ni no tenemos negocios, no tenemos empresas, no somos representantes de empresarios. Enfrentar una campaña como se suele concebir en nuestro país del gasto excesivo realmente complica en una participación política. Ventajosamente, como no somos representantes de ninguno de esos sectores, nos dedicamos a caminar, y yo tengo la suerte de esa campaña y tengo registrado, porque además lo escribiré, estamos en la preparación de una publicación de algunas memorias que espero terminarlas a fin de año, escribir esta parte también, que además registré 44,000 kilómetros recorridos en mi primera campaña electoral. ¿Y eso traducido en dinero cuánto es? Gasolina. Pero también hay costos, ¿no? Hospedaje, alimentación, movilización, banderas. Tenemos estructura en todo el territorio. Ventajosamente hay militantes. A ver, esto de manera personal, obviamente la organización política, voy a especificar, mis campañas las asumí prácticamente con un voluntariado que luego se volvió a replicar en mi segunda campaña electoral nacional. Pero el movimiento sí le asignó una cantidad de recursos. El movimiento no asigna recursos, lo que el movimiento asignaba era material, por ejemplo afiches. Entonces ya nos daban una cierta cantidad de afiches, una cierta cantidad de banderas, que además ustedes recuerden que nuestras campañas eran muy unificadas. Plata contante y sonante no le entregó el movimiento. Yo jamás recibí un solo centavo. ¿Aportes del sector privado recibió usted, Gabriela, en 2013? Sí, de algunos amigos que tienen empresas, por ejemplo, me ayudaban de vez en cuando con tickets de avión, Quito-Guayaquil, cuando tenía reuniones urgentes. ¿Y eso está registrado en los gastos de campaña? Debe estar, porque yo registraba todo a la organización política. Estamos hablando del 2013. Claro. Y, lo que pasa es que es importante explicar a la gente cómo se financian las campañas, porque eso hay que registrar. ¿Qué pasa con la organización política? Primero, la organización política tiene 2 facetas. Una, la actuación normal del día a día de la organización política, cuyo responsable es o su presidente o secretario ejecutivo, que actúa en calidad de representante legal según sus estatutos de la organización política, registrados en el Consejo Nacional Electoral. Eso es en el funcionamiento anual de toda organización política. ¿Qué pasa en periodo de campaña? En periodo de campaña, el CNE registra un tesorero que es absoluto responsable de los gastos de campaña. En la organización hay 2 formas de financiamiento. La pública, que es la que otorga el Consejo Nacional Electoral según la proporción del movimiento, y la segunda, que es los aportes voluntarios, que también tienen registro desde la aplicación del Código de la Democracia. Esto es importante señalarlo. Antes del Código de la Democracia no existían registros de los aportes particulares. Después del Código de la Democracia, el CNE exige tener una contabilidad sobre los aportes voluntarios o particulares. En nuestro caso, ¿cuál era y cuál sigue siendo hasta hoy el aporte privado? Es el aporte voluntario de los militantes. Nosotros, incluso, para nadie era oculto que nosotros como militantes, quienes ejercíamos incluso una función pública, éramos aportantes de la organización política de manera voluntaria, y eso se llevaba un registro, y eso está en el Consejo Nacional Electoral, y eso entra al área de fiscalización del Consejo Nacional Electoral. Esto ocurre y si no dan un únicamente informe de aprobación,
la organización política se queda sin recursos. Esto ocurre únicamente, ocurría en Alianza País, este esquema de contribuciones de los privados. Gabriela, le pregunto esto por qué, porque ayer le decía a Cristian Zurita, que es uno de los periodistas que publicó esto en La Fuente, si hay arroces de otros colores, y él decía que no, que solo Alianza País se dedicó a recolectar dinero de privados, y con ese esquema, ¿no? De financiame tú la campaña y al momento en que ganemos las elecciones, pues vas a tener contratos en lo público. Claro, eso es un formato armado en el consentido de haber manejado el aparato público, pongámoslo entre comillas. Bueno, ¿y qué pasa con las campañas electorales financiadas por la banca privada en este país? Por favor. ¿Qué pasa entonces cuando recordemos que en el Consejo Nacional Electoral, uno de los primeros informes, cuando recién se empezó a aplicar el tema de los informes, por favor, perdón, pero a la ciudadanía registraron hasta operaciones quirúrgicas, cirugías plásticas, reconstrucciones, por favor, y me vienen a decir en serio ahora que el formato, el framing generado es que como manejaban el aparato del Estado, entonces podían ir a contrataciones. Por favor, hoy día jueves en la Asamblea Nacional estamos nosotros convocados a la continuación de un debate que ya se arrancó sobre el tema de la posibilidad de investigar arroz verde, generar una comisión multipartidista. En este caso nosotros somos partidarios de que vaya a la comisión de fiscalización. Entiéndase que para nosotros es lo mismo a donde vaya la investigación. Lo que nosotros hemos pedido ya en nuestras intervenciones en el Pleno, me refiero como bancada, es que, perfecto, abramos una investigación sobre este caso puntual, pero también abramos y pongamos en el mismo equilibrio las denuncias presentadas frente a otras organizaciones políticas para saber entonces qué es lo que pasa dentro del sistema partidario de nuestro país y poder quitar ese mito generado alrededor de no de un partido, sino de una corriente política. Y en ese sentido, muchas de las personas que están involucradas en este caso nunca fueron ni militantes, ni adherentes, ni dirigentes de la organización política del correísmo. Entonces, pongamos las cosas en su justa dimensión. Ojalá esto no signifique para algunos asambleístas que toman su rol politiquero al interior un pretexto para obstruir o para inmiscuirse en un proceso judicial que está en marcha y que nos preocuparía que pueda ser torpedeado por intereses políticos que tienen otras finalidades tras el lawfare y la persecución política en este país. Gabriela, gracias por el tiempo. Gracias un segundito, me robo un minuto nada más para que nos diga la asambleísta Gabriela Rivadeneira, porque ayer leía yo algunos comentarios en redes sociales que decían el correísmo le salvó a María Fernanda Espinosa. Que nos explique brevemente por qué la bancada de la Revolución Ciudadana se abstuvo de votar por la censura de María Fernanda escuchándoles en el análisis que ustedes hicieron y prácticamente coincidimos. Nosotros, desde el inicio, y no ahora, hace 1 año y medio que empezó a salir el tema de Julián Assange en el Pleno, la postura de nuestra bancada ha sido absolutamente clara en el caso de Julián Assange y de defensa de derechos humanos. Y en el caso de Frontera Norte, nosotros lo hemos dicho con claridad. Franklin Samaniego ayer en el Pleno expuso un audio que si tuviéramos un sistema ágil de fiscalía con todos, solo ese audio tendría que haber significado el inicio de una instrucción fiscal en contra del presidente de la República del Ecuador. Solo ese audio. El del COSEPE. El audio en el que él dice que no puede poner la patria o el desarrollo de la patria por sobre una o unas cuantas personas. Por favor, es gravísimo lo que pasó en Frontera Norte. Toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo en acciones nacionales e internacionales a los familiares de las víctimas. Hemos mantenido reuniones con ellos. Pero aquí no pueden decir, volvemos una cabeza y con eso subsanamos el tema. Presidente de la República, ministro de Defensa. ¿Dónde está el ministro de Defensa en este momento? A ver, ¿dónde está el ministro de Defensa? En un organismo internacional. París. Mientras los familiares aquí están exigiendo respuesta, hay funcionarios que tuvieron directa responsabilidad y que están fuera de este país. Ahí entonces apliquemos una valoración justa, horizontal, y no mezclemos las cosas. El tema de Frontera Norte tiene que seguir una investigación y tiene que investigarse a los políticos o actores políticos que actuaron de funcionarios en esa época y que no hicieron nada para salvaguardar la vida de ecuatorianos en la frontera. Y el otro caso, bueno, pues el otro caso, si tienen pruebas de que se fue un proceso irregular, pónganlo en fiscalía, pero no aprovechen para hacer un show político y mediático en la Asamblea sobre un tema de derechos humanos y de libertad de expresión. A propósito, que se les viene duro el tema de Olavini, ¿no?
Olavini, la defensa de Olavini, ha pedido que uno de los convocados en el proceso sea el presidente, entre otras autoridades de gobierno. Es un chico que va más de 70 días en prisión sin ninguna explicación. Eso es lo que pasa en nuestro país. Ese caso lo hemos seguido muy de cerca. Gracias. Gracias a Gabriela Rivadeneira Burbano, asambleísta nacional, expresidenta de la legislatura, hablando sobre la situación y la coyuntura aquí en nuestros micrófonos.